Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. Retomamos la serie de la norma 251, de la cual ya tiene rato que no hemos hablado, pero que aún tiene mucho contenido por revisar. Precisamente hoy charlaremos sobre el capítulo 7 de la norma, enfocado a cocinas y establecimientos que preparan y ofrecen alimentos listos para su consumo. Por tanto, hoy, en Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad, charlaremos sobre los requisitos enfocados en el control de tiempo y temperatura, tanto en la cocina durante la preparación, como en las barras de buffet del área de servicio. Temas que parecen sencillos, pero que, como siempre, terminan involucrando una gran cantidad de situaciones relacionadas con este tipo de control aplicado al alimento. Acompáñanos en este episodio que seguro complementará tus conocimientos y experiencia en el tema. Buenas noches, buenas tardes, bueno, todo un desorden. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Juan. Gracias. Qué bueno saludarte a ti también. ¿Y qué onda con tu relajo de horarios, eh? Así mi cabeza siempre está en desorden. Ah, está bien. Bueno, Ok, perfecto. Oye, escucharon el voz en off, el tema que vamos a tocar hoy está interesante. Bueno, es algo que vamos a retomar, algo que habíamos empezado hace mucho tiempo y que nunca concluimos y nos dimos cuenta que nunca lo concluimos, por lo cual vamos a buscar terminar, no terminar, tocar una de las secciones que nos hacen falta de la norma 251, que es justamente la correspondiente a establecimientos de servicios, alimentos o bebidas. Y ya escucharon el voz en off, pero es interesante que agregar un tema. Hay que recordar que la norma 251 tiene 3 alcances. Viene justamente una parte de tronco común que corresponde al punto 5. Eso es algo que todo el mundo tiene que cumplir, sea cual sea el giro al que te estás dedicando. Y ese punto ya los tocamos justamente en varios episodios que están al inicio en nuestro canal. Fueron de los primeros episodios que estuvimos subiendo. Y a la par están los episodios, no. Y está la sección 6 que corresponde a fábricas. Y también está la sección 7, que es la que vamos a hablar hoy, justamente a establecimientos de servicio de alimentos. Y está la sección 8, que corresponde a los expendios. Ya tocaremos el tema de expendios en otro episodio, que de hecho son muy poquitos requisitos para expendios, pero creo que sí es interesante hablar de ellos porque a veces los dejamos de lado como si en realidad a ellos pues no les aplicara nada de manejo de alimentos, cuando en muchos de ellos no solo se expende el alimento, se prepara y además se vende el producto, ¿no? De esos de que te venden por kilito para llevar a tu casa, bueno, esos son justamente lo que les aplica. Entonces, Juan, ¿te parece? Vamos a dar inicio a los requisitos del punto 7 de la norma 251. entonces vamos a dar inicio a la lectura. Conforme lo vayamos viendo, daremos cuenta de que es un segmento de la norma que tiende a ser un poquito repetitivo. No lo vamos a obviar, vamos a tratar de abordarlo todo en su contexto, pero sí vamos a ir citando cuando así aplique aquellos puntos que ya hemos trabajado en capítulo 5 de la misma norma, como ya acabas de comentar, que son las generalidades o los requisitos generales. Entonces, ¿Sabes el... qué? ¿Sabes qué? Creo que aquí también es interesante empezar porque tal vez para nosotros obviamos qué es un establecimiento de servicio de alimentos y bebidas. Tal vez para nosotros sea tan obvio el decir, sé exactamente a qué tipo de servicios les va a aplicar esta sección, pero puede que a otras personas no les sea nada obvio. Entonces, Juan, ¿te parece si hablamos primero cuáles tipos o qué establecimientos son a los que les aplica esta sección de la norma? Y además, existe una variedad de servicios que entran aquí, ¿eh? De hecho, ya en otros episodios hemos hablado de esa diversidad que existe en la oferta de alimentos preparados listos para comer. Sí, sí. Uno cuando lo menciona, lo primero que piensa es un restaurante, Ujú. ¿no? Lo primero que se te viene a la cabeza, una cocina. Pero ya de ahí lo podemos extender. Sin embargo, primero partamos de algo.
El, ¿Qué características van a tener en común? Y esto es importante destacarlo para hacer una diferencia con otra norma con la que seguido mencionamos, que es la 605. Aquí no se establece que el establecimiento sea un espacio como tal fijo, ¿o sí? En este caso no. Así no, no, no. Sí, Y este está no, muy enfocado a 605. exactamente. Entonces, partamos de esa idea, porque algunos nos pueden decir, oye, pero es que nos han dicho que yo sí, pero para otra norma, esta no. Esta sí agarra todo. Y agarra todo, es decir, puede ser un restaurante porque ofrezca alimentos listos para comer. De ahí lo que mencionaba respecto a, a los centros de distribución que caen a los expendios, que en algunas ocasiones estos expendios, dependiendo sus características, van a tener un lugar donde consumir alimentos preparados ahí mismo, pero también los vamos a ver ambulantes o los vamos a ver, Una food digamos, truck, por locales. ejemplo. ¿Mandé? Una food truck, por ejemplo, Una ¿no? food Que truck. para el distintivo H tal vez no la consideran como un lugar fijo, Exacto, porque no lo es. De pero pues sí es un lugar, digamos que bien establecido para la preparación de alimentos, o sea, no es y cae una en el alcance. lona. Exacto, no, y cae en el alcance de la norma. Si Ujú. lo vemos de esa manera, sí. Incluso uno podría llegar a pensar que el alcance de la norma va a llegar hasta la comida de la lona, dado sea el caso, ¿no? Digo, va a ser muy difícil que en algún momento se pueda llegar a revisar, también ya hemos hablado de eso, pero básicamente sí se va a extender. Igual van a entrar unos servicios institucionales de alimentación, que pueden ser los servicios de comedor para guarderías, escuelas, instituciones, empresas, y que ya hemos hablado en otras ocasiones que cae en el rubro de servicios colectivos de alimentación o los famosos comedores industriales, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hará? ¿Qué otros negocios pueden caer en esta categoría de establecimientos fijos? Ya hablando de la food truck, ya hablando de los comedores y obviamente hablando de un restaurante. Pues sí, justamente. Aquí también hay retail que pudiera entrar, no por el tema de la venta, ya les decía yo que ellos entran en expendio. Pero entran en expendio este tipo de establecimientos en los cuales tú vas y compras por kilo, ¿no? O sea, no hay un lugar donde te sientes a comer. Pero hay centros de supermercado que sí te dan la opción en la cual exista esa zona para comer. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una marca en específica que le llamaban Bocato a su área de como cafetería, algo semejante, en un pequeño restaurancito. Pero al final formaba parte del retail, o sea, estaba dentro de la tienda Del retail. comercial, ¿no? Entonces, cuando hablemos de esos, de ese tipo de servicios, por ejemplo, le aplicarían dos alcances en específico a la hora de revisar un lugar como ese, ¿no? Es correcto. ¿Qué más estaría ahí? Pues prácticamente todos los lugares donde se brinda el servicio de alimentos, porque Juan puede hablar de comedores industriales y podríamos generalizar comedores industriales, pero hay un sinfín Se de tipo de subdivide. lugares donde se puede dar este tipo de servicio, ¿no? O sea, un Yo creo que sinfín. yo creo que la manera de diferenciarlo es lo que se prepara. ¿Está listo para consumir? Sí, si es la respuesta sí, entonces cae en esta categoría. De lo que estamos hablando en este punto es de alimentos que se pueden consumir en ese momento, Ujú, ¿no? Y cuando hablamos de los otros dos capítulos, estamos hablando de productos que, si bien algunos sí son comestibles, también van a tener una vida de anaquel y ujú. en algunos casos una vida bastante amplia de anaquel, ¿no? Entonces, esa va a ser la diferencia. Que aquí hablamos de alimentos que te lo comes ahorita o en un ratito no muy largo, porque si no, ya no sirve y lo debes desechar. Sí, claro, es para más enfocado a un lugar donde te vas a sentar prácticamente a comer, ¿no? Porque te lo vas a Exactamente, comer en para un periodo muy consumir. corto, como bien mencionas. Porque Ujú. también están estos lugares tipo food court, en los cuales puede que te lo comas en ese instante, agarres tu charola, te lo comas en ese instante o bien dejes pasar un periodo de tiempo, ¿no? Pero el periodo de
vida de ese alimento no va a ser largo. Definitivamente tiene que ser 1 hora, 2 horas, no podría pasar más de ese tiempo, ¿no? Fuera de temperaturas controladas. Y bueno, una Correcto. vez que vinimos bien, ¿cuál es ese tipo de establecimientos en los cuales les va a tocar esta sección de la norma en específico? Y recalcar, sin olvidar que el punto 5 por default se tiene que cumplir, sería el 5 más lo correspondiente al punto 7, ¿ok? Ujú. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de la primera sección que corresponde a equipos y utensilios, que bien hace referencia a puntos más adelante de la norma cuando se hacen referencia a equipos que llevan temperaturas controladas? Bueno, más adelante te definirá cuáles son esas temperaturas, ¿no? A las cuales deberás estar trabajando. Pero bien es cierto es que habla en específico de una instalación que corresponde mucho a este tipo de servicio, que son las barras de buffet. Así es. Bien, primero, como ya lo mencionaste, al inicio del capítulo, establecimiento de servicios de alimentos y bebidas, lo primero que hace la norma es recordarnos, los establecimientos de servicios de alimentos y bebidas, además de cumplir con lo establecido en el capítulo 5, deben cumplir con este capítulo. O sea, este es un complemento a lo que ya vimos. Bien, entonces, equipos y utensilios, dice la barra de servicio de buffet y venta de alimentos preparados, debe contar con lo necesario para mantener los alimentos dentro de las temperaturas que nos va a señalar en un requisito más adelante, que es el 733. Aquí, bueno, pues como ya tú y yo tenemos conocimiento y experiencia, nos estamos refiriendo a aquellos equipos que van a mantener los alimentos, ya sea calientes en la temperatura de mantenimiento adecuada, como los fríos, que también hay que mencionar mucho esto, es algo de lo que adolece el sector. Cuando hablas de alimentos fríos, generalmente, aunque tienes los equipos para el apoyo, no siempre estos alimentos van a mantenerse dentro de ese límite máximo de temperatura. No sé si estés de acuerdo Y yo creo conmigo. que también aquí te es importante, Juan, que pudieras mencionar de esos diferentes equipos que existen en Claro. el mercado como opción, porque está desde lo más rudimentario que la gente está utilizando camas de hielo, hasta hemos encontrado equipos muy sofisticados en este tipo ya de puntos, ¿no? En Claro. el servicio. Aquí, entonces, partamos de lo siguiente. Podemos tener vitrinas frías para los postres. Esto es de entrada. Estos dispositivos, lo que van a ser dispositivos pequeños, generalmente, tienen puertas en ambos extremos, uno para que recargues de producto y la otra es para que lo tomes. Y esto lo que va a generar es un ambiente frío que recuerden, solo va a mantener la temperatura en la que el postre debe de llegar. Si no son refrigerados. Ese es un ejemplo. También tenemos las barras frías, Ah, estas barras frías que pueden ser de dos modelos. La básica, que va a requerir que tú coloques hielo en el interior para que coloques después los baños o insertos con tus alimentos fríos y va a contar con un desagüe para luego ir recuperando todo el hielo que se derritió. Y si no, también tenemos la versión con sistema de enfriamiento, un equipo con dispositivo de enfriamiento que va a trabajar bajo el mismo principio. Tú metes tus insertos, tú metes tus baños fríos con tus alimentos, tú regulas la temperatura y se va a empezar a generar ese frío en el interior. Sí, también va a tener un desagüe por la escarcha o cristalización que se llega a formar. Ahora, esos son dos, básicamente son tres. También hay mesas frías. Van a tener una plancha fría, en la cual tú vas a colocar tus recipientes. Esta puede funcionar, pero va a depender también de lo que le pongas encima. Si el recipiente que tú coloques sobre la plancha fría es muy grande, es muy elevado, tiene mucho volumen, hasta el material, ¿no? Que no ayuda a transferir esa es una. temperatura. Ajá. No, exacto, no va a haber una transferencia de temperatura homogénea. ¿Por qué? Porque solo la base se va a mantener fría. Ajá, y lo demás no. O por ejemplo, ahí sí suelen colocar estos despachadores o mamilas con aderezos, con crema, con otros alimentos para ir aplicando en tu plato de fruta, por ejemplo. Se me ocurre a lo mejor yogurt, pero pues es un cilindro, entonces solo la base se llega a mantener fría. Va a depender lo que tú vayas a colocar, el tipo de equipo que te conviene o no utilizar en estos casos.
Sí, claro, que normalmente en estas planchas que mencionas, que no sé si, yo creo que todos los de, no, tal vez no todos los de aquí, pero la gran mayoría de los que están escuchando este programa seguramente las han visto, prácticamente se ve como si fuera una barra metálica y la Ujú. cual se enfría y genera cierta escarchita, entonces cuando la ves en uso, se ve esa barra fría como con la escarcha, o sea, blanquita. Exacto, Y entonces lo que es, para lo que es más utilizado obviamente es para poner insertos extendidos, donde el alimento está extendido en todo el inserto, ¿no? exacto. Y no como menciona Juan, estas mamilas, porque justamente lo que provocas es que solo va a enfriar la parte inferior, pero el resto del alimento pues va a ser muy difícil que se enfríe, ¿no? Es correcto. Entonces, sí dependerá, creo que mucho, uno, el tipo de servicio que se está brindando. Eh, el tiempo en el que se brinde el servicio, porque hablemos de una barra de buffet, o hablemos de un restaurante de buffet. Obviamente puede que ese servicio sea así todo el día y más bien estén trabajando en recambios, pero cuando hablamos de un comedor industrial, por ejemplo, el servicio se da en un periodo muy corto de tiempo, o sea, no es que vayas a tener, bueno, también dependerá el lugar, porque también me ha tocado lugares en los cuales empieza el desayuno y luego desmontas, pero es que también el periodo es corto, desmontas desayuno, vuelves a montar comida, luego llega la siguiente ronda de comida, la siguiente ronda de comida y después viene la cena, ¿no? O sea, a Ajá. lo que voy es que son periodos cortos en los cuales el alimento se va a mantener en frío. Y en las barras de buffet, por lo regular, son periodos más largos en los que el mismo alimento, considerando el mismo alimento, me refiero a la misma receta o el mismo producto, no tal cual la cantidad que esté ahí, porque lo que se espera obviamente es que la gente lo consuma y lo vuelvan a rellenar, pero el servicio se muestra diferente y tal vez para este tipo de lugares sea más práctica la segunda, la opción del último equipo que mencionó Juan, y en comedores sea más práctico, por ejemplo, esas donde se Un ponen baño más de profundo. hielo, donde se mantienen, porque se va a mantener por periodos más cortos, ¿no? Sería mucho más caro también tener en buffets, creo yo, estar alimente y alimente y alimente De camas hielo. de hielo. Dependerá también mucho la administración y cómo diseñen su servicio, pero algo de lo que siempre hemos pensado aquí también es el costo-beneficio, ¿no? Y el hielo creo que al día de hoy me estaban platicando es cero barato. Ya no es barato, Y exacto. lo que me Mira, decían, cero. hay opciones, porque hay algunos establecimientos que van a recurrir a estos geles refrigerantes. Mm. Claro, tomando en cuenta que lo que van a colocar ya viene de antemano frío. Sí, porque si pones algo caliente, pues No, lo ya, que puede te ser quedas menos sin caliente, bolsita, claro. es correcto. Mm. Pero son opciones, van a manejar opciones como lo que son estos geles refrigerantes para sustituir el hielo, de tal manera que pueden reutilizar estos productos, volviéndolos a congelar, claro, lavándolos y sanitizándolos para volverlos a colocar en la parte inferior de sus insertos. También quiero mencionar lo que es la mesa fría. Estas mesas frías de trabajo en la que tienes además tu tabla de corte, una tabla fija en el equipo, y aparte de que abajo hay un gabinete donde es tal cual un refrigerador, en la parte de trabajo, en la parte de arriba, vamos a encontrar una tapita que al momento de desplegar voy a encontrar todos mis ingredientes. Esto lo vamos a encontrar en hoteles, por ejemplo, y sobre todo en áreas donde se monten ensaladas o en bares donde también voy a tener todas mis garnituras listas para preparar bebidas. El frío como tal es muy relativo. ¿Por qué? Pues porque de repente si tengo que abrir la tapita voy a dejar que se escape ese frío, ¿no? Lo que ayuda es que toda esa mesa fría, toda la parte de mis ingredientes esté cubierta totalmente para evitar que se fugue el aire frío. Y esa es otra opción que se puede tener. También van a haber neveras. Si yo, por ejemplo, tengo una cafetería donde además pues ofrezco entrepanes o doy crepas y tengo un lugar discreto en el que se puede sentar mis clientes a consumir su cafecito, su crepa, su sándwich, su, su chapata, lo que Sí, gustes. claro. Ajá. Ahí, por ejemplo, aparte, contaría yo con neveras. Neveras para poder también vender helado o usar el helado en alguna otra preparación o como parte del montaje de mis alimentos. Siento que en esa parte ya estamos entrando un poco a lo que sería el sector hotelero.
sobre todo con lo que tú mencionas. Yo voy a Sí. tener un buffet, pero el buffet nada más va a trabajar de tal hora a tal hora. Y esas horas generalmente son 4 horas aproximadamente, abren desde las 7:30 o 7 de la mañana, según el hotel, según el tipo de hotel del que estemos hablando, y va a estar como hasta las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque luego viene el desmonte, reacomodo, viene la hora del lunch a partir, no sé, del mediodía o de la 1. Entonces, si es un periodo de tiempo considerable, 4 horas, por lo que es muy, muy importante que quede claro a la audiencia que mis dispositivos o mis equipos fríos me ayuden a preservar ese alimento frío o fresco, dependiendo del caso. Ujú. Bien, esos son los fríos. Ahora rápido, vámonos a los calientes. Aquí pues la opción es sencilla, ¿no? Están estos baños o shafers que van a colocarse en una barra caliente. Esta barra caliente es la típica barra baño María que va a tener un tanque con agua, la cual por resistencia o bien por quemadores se va a Ujú. mantener caliente y en la cual nosotros vamos a colocar nuestros insertos para permitir que el alimento se mantenga caliente. Generalmente encontramos que estos equipos trabajan muy bien, o sea, brindan el servicio para el que están diseñados. Rara vez encontramos algunos que empiezan a fallar y generalmente fallan en uno o en dos de sus quemadores. Ese es el principal problema, que de repente uno o dos de los quemadores ya no enciende y ya no podemos mantener 100% la barra a la misma temperatura. Ahora bien, el principal problema que podemos encontrar con estos equipos es el uso que le damos. ¿Por qué? Porque a veces el personal no sabe regular o vigilar el consumo de gas, sobre todo en estos casos, y a lo mejor la barra se pone demasiado caliente, tan caliente que incluso puede calentar los metales de un lado y del otro de la misma barra, generando pues incluso un peligro para tanto los clientes como para las personas que estén atendiendo la barra de buffet. También eso va a afectar el alimento porque lo va a secar, lo va a salar porque lo que está haciendo es una reducción y obviamente va a cambiar sus características organolépticas. El caso contrario es que la temperatura no es lo suficientemente alta como para que los alimentos que lleguen se mantengan. Y hay muchas otras cuestiones en torno a estos equipos que se llegan a dar, como en un servicio de comedor industrial que tienden a guardar los insertos con producto para recambio en la parte de abajo de las barras. Si lo has visto. ¿Para qué? Para sacar el Ok. inserto de lo que ya se acabó y de volada poner el nuevo. Si bien me Sí. va, cambian de utensilios. Si mal me va, lo rellenan el mismo que está ahí. Yo creo que Pero la cosa también es que ahí el bajo. depende mucho de presupuestos, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver lugares en comedores industriales que tal vez pudieran notarse más sofisticados y tienen este tipo de equipos que tú Los mencionas, hornos que son calentones. calentones, ajá, exactamente, que hasta fungen como la separación o la barra, no barra, una segregación física entre la cocina y la barra de Y el servicio. área de servicio, es Y la correcto. realidad es que también te ayudan mucho porque son alimentos que están en espera para rellenar barras. Ya no están en estufones, ya no están en la cocina, ya están en sus insertos vitafilados, esperando justamente ser colocados en la barra cuando se acabe el inserto que está en uso, ¿no? Ujú, es correcto. Y bien, como dices, en los otros sitios en los cuales pues se pudiera percibir, tal vez un lugar muy más pequeño, tal vez no es un tema de presupuesto, tal vez hasta es un tema de diseño o de tamaño o de condiciones de operación en las cuales Sí. pues no te da para tener esos equipos porque no hay dónde colocarlos, ¿no? Y obviamente tienes que tomar en cuenta o considerar opciones como la que mencionas, de poner los insertos en la parte baja de la barra. Ahí yo lo que creo o lo que he visto es que en ocasiones también se vuelve un riesgo de contaminación porque la gente a veces tiene la maña de subir los pies mientras está trabajando. Sube los pies a un espacio un poquito, no los dos, sino obviamente uno como, quiero pensar que es un poco una sensación de descanso después de estar un periodo largo de pie en esa zona, subir ese piecito a esa diferencia que pueda existir de altura, como para descansarlo un ratito, algo, yo imagino que tiene que ver con eso, porque
He notado que muchas veces se hace de manera inconsciente, ni siquiera es un consciente de, voy a subir mi patita mugrosa aquí, ¿no? Pero el tema es que a veces ahí hay platos, porque suelen ser lugares muy bajos, no es como que tengas una repisa, sino suele ser de las zonas más bajas de esa barra. Entonces, luego ahí tienen platos que se están calentando o que los tienen ahí para mantenerlos calientes y poder utilizarlos, o bien están en los insertos con alimento, ¿no? Y resulta poco higiénico en ocasiones. Pero te digo, depende también de los hábitos de la gente. Es correcto, perdón, se me fue la voz. Em, no solo eso, ¿eh? Hay que considerar otra cosa. Los quieren tener abajo para un recambio rápido, Ujú. pero de repente, si tú vas y verificas la temperatura de los insertos que están abajo, no necesariamente se van a mantener calientes allí. Mm. Tienen a lo mejor la creencia de que por estar debajo de los quemadores, Va a la haber cierto calor. temperatura, Pues bien, sí va a haber cierto calor, sí va a ser diferente a dejarlos en una mesa atrás de ti, pero pero va a ser no relativo. quiere decir que te va a dar 60. Y eso es lo que quería aclarar. Uno Claro, pensaría que por estar debajo, como se siente calorcito, se como va a poco mantener. de de carnitas. Pero dices, no, no creo. A lo mejor en algunos casos sí, en otros no. Nuevamente vamos a entrar al estado físico del alimento, que es algo que también hemos hablado muchísimo. Va a ser mucho más fácil que yo tenga un alimento caldoso en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el agua por sí misma va a mantener esa Sí, temperatura claro, es mucho uniforme. más fácil que se mantenga. Mm. Exacto. Un semicaldoso, como pueden ser unos frijoles caldositos, va a tener también una parte sólida, pero la parte líquida va a mantener homogénea la temperatura. Vamos a tener otros que están un poquito más compactos, que tienen espacios, tienen intersticios, como el arroz, pero sus intersticios son pequeños. Además, si va tapado, puede ayudar a preservar ese calor. Pero ya de ahí, Sí, y sí. aún así vas a ver No, y por variedad ejemplo, no sé si te de ha tocado temperatura. donde tienen como el pollito cocido y de hecho ya está como picado para ya nada más colocarlo Ajá. arriba de las enchiladas, Ajá. qué sé yo. Qué difícil es mantener el calor en ese tipo de productos, difícil, porque los espacios entre ellos son muy grandes, entonces claro, Exacto. hasta tomar temperaturas en ellos es complicado, pero aquí también un tema interesante que me gustaría agregar, aunque podrían decir, ay, Arceli, te estás yendo por la tangente y agarrando temas que no, pero creo que sí es interesante porque muchas veces cuando estamos en esas zonas trabajando y estamos monitoreando temperaturas, nos damos cuenta que la gente monitorea el alimento que sabe que le va a dar. ¿No? Entonces, creo que también es necesario formarnos un criterio y decir, a ver, lo que yo tengo que cuidar es lo potencialmente peligroso. Si yo estoy tomando temperaturas de un caldo que en realidad ya ni proteína tiene, es un mero caldo, pues me va a dar, obviamente me va a dar, ¿no? Va a ser lo más fácil de que me dé. Y no es tan peligroso como lo que yo tengo ya como mi pollito picado y que tal vez lo tengo abajo en espera de ser resurtido, ¿no? Entonces, Ajá. también creo que debe de existir ese criterio para quien está supervisando o monitoreando temperaturas en barras, porque si no, pues en sus bitácoras siempre todo va a parecer perfecto y todo va a parecer que nunca hubo una falla ni desviaciones. Y cuando tenemos esos brotes en servicio y alguien se queja, pero mis documentos dicen que todo es perfecto. Pues sí, pero si yo estoy tomando temperaturas de productos que de alguna manera sé que me van a dar por default, siento que es un poco engañarnos a nosotros mismos, ¿sabes? Darnos como falsos positivos, porque Es sabemos que que es hay lo que te iba a producto que en decir. realidad sí es más, es Ujú. más potencialmente peligroso. Digamos que dentro de la escala de los potencialmente peligrosos, es más Más. peligroso y que no lo tengo tan controlado como debiera y además Claro. por lo que sé que me va a ser difícil controlarlo, ese no lo monitoreo. Siento que es Ándale. engañarnos un poco, ¿sabes? Mira, no está mal, no está mal que lo veas así y nuestra audiencia, yo espero esté de acuerdo en que no nos estamos yendo por la tangente. Yo quise empezar a describir cómo se utiliza este equipo de abajo para arriba, pero también arriba pasan cosas. En la parte de abajo, para cerrar primero esa parte, vas a ver que no todos los alimentos van a preservar el mismo calor.
Dos, eh, va también a haber un riesgo porque si son quemadores de gas, puede haber formación de tizne dependiendo del mantenimiento que reciban estos equipos. Y Claro. tú no quieres que vaya a caer el tizne sobre tus insertos. En el mejor de los casos van tapados. Sí, que está, en Tapado de teoría está metal, todo emplayado, en o, teoría. o con tapas de metal, que yo sí les Claro. recomiendo ahí que sea tapa de metal, Y me ha porque tocado mira, lugares yo, que el playo y plástico, aparte su tapa de metal, o sea, ajá, sí, 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 ajá. porque recuerden, el plástico se quema, el plástico se deteriora. Estamos pensando que están usando película plástica aprobada para tener contacto con alimento, pero cuya película plástica tampoco sabemos cómo cambia químicamente con el calor. Esa es Eso otra. por un lado, Espérame, hablando rapidísimo. obviamente de las características de calor, Rápido. no quiero cortarte tu idea, solo es agregar algo adicional. En esto de las películas, el tema es, no solo es el tema, el punto de que se pueda fundir sí o no, si la película aguanta o no, sino el que también seamos Ah, capaces de seleccionar o comprar películas adecuadas, porque hay películas que son meramente para envolver un sandwichito y listo, y no va a tener mayor función y no requiere mayor tecnología. Pero hay películas que sí requieres, que están sometidas al calor y que obviamente requieres que no se fundan. Ahora sí, perdóname, Juan. no te preocupes, porque de hecho iba para allá. Y te digo, en el mejor de los casos, utilizan película plástica. Ya sabes, ¿no? Esas marcas que hemos mencionado sin querer, como Egapag, Vitafilm, etcétera. Pero aparte de eso, nos podemos topar con bolsa de plástico, bolsa ordinaria de plástico que el personal de cocina mal corta para tapar La los bolsa de alimentos. polietileno, ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces, ese es otro problema. Pero ahora bien, vamos a terminar la parte de abajo para irnos a la parte de arriba. Yo debo taparlo. Es más, en esencia, yo no debería poner nada abajo, pero como mencionas, pueden haber problemas de diseño, de operación, de presupuesto, como para obtener otro tipo de equipos que me ayuden a mantenerlo caliente, caliente, en lo que resulto, que me van a obligar a poner cosas abajo. Bueno. Unos lo que hacen es colocar insertos vacíos abajo para que los que están llenos queden más cerca de los quemadores. Esto Ah, también lo se suben, puede, como ponerles los un suben, falso, un por decirlo vacío. así, los suben, los acercan a la flama. Entiendo. Entonces, Ah, tampoco es del todo adecuado si tomamos en cuenta que se vuelven un riesgo, pero para el personal que va a resurtir porque es metal y se va a calentar más rápido. claro. Organolépticamente también vas a empezar a desecar el alimento, pero a lo mejor logras mantener la temperatura. En fin, colocar alimentos en la parte inferior es un tanto cuestionable, pero si me veo obligado, por lo menos le voy a echar una revisada de vez en cuando para ver a qué temperatura siguen. ¿Sale? Ahora, arriba, ya lo empezaste a mencionar. También depende de cómo haga mi monitoreo de temperatura para obtener ese dato. Y sí, es correcto que menciones que es un dato, un falso positivo que me va a generar confianza. Aquí a lo mejor no siempre va a existir el lado de la maña o la negligencia. También puede existir la ignorancia respecto a cómo debo de tomar la temperatura de mis alimentos. Y también eso nos va a llevar a ver si el personal tiene las técnicas adecuadas para poder tomar la temperatura, una temperatura representativa. Y eso va a ser un ejercicio constante de observación y de reforzamiento, porque el menú cambia y nos ofrece alimentos distintos que nos obligan a ver cómo le voy a tomar la temperatura. Empezamos con caldos, tenemos semicaldosos, pero nos vamos a los guisados, ¿no? Voy a tener una preparación que a lo mejor es una tinga. La tinga como tal va a ser difícil de medir porque la carne ya va desmenuzada, ya va deshebrada. Entonces, a lo mejor lo que tengo que hacer es compactar para lograr la mayor cantidad de carne junta, más allá del caldo, y allí tomar la temperatura con mi termómetro. Otro punto para los caldosos. Antes de tomar la temperatura hay que agitar el alimento para Mezclarlo. homogeneizar la temperatura. Que yo creo Ahora, que también antes de caminar hacia seguir tomando temperatura, sino esa homogenización, creo que también se tiene que realizar constantemente, ¿eh? Vayas o no a tomar temperaturas.
Es que se supone que la tienen que hacer. Por ejemplo, si tu opción uno, tu opción líquida al inicio es una sopa de pasta o una sopita de verdura, tienes que agitar. La gente que está sirviendo Mm. en esta barra tiene que agitar porque si no va a dar pura agua. Sí, Tiene que claro. agitar Sí, para porque llevarse si lo pasta, concentrado porque se le queda meten abajo, se agua, va todo se sedimentando, va al claro. fondo, exacto. Mm. Pues, al agitar homogeniza temperatura y obtiene una porción que lleva tanto agüita como pasta o verdura, dependiendo lo que estés dando. Entonces, se supone, porque igual vas a tener gente en la barra de servicio, en tu barra de buffet, que no va a tener del todo el conocimiento y nada más va a estar sirviendo, sobre todo si se le junta a la gente. Pero se supone que se tiene que mover. Aún así, si yo llego a tomar temperatura, de todos modos lo vuelvo a mover para asegurar que la homogenización esté en ese momento. Y bueno, llegamos a los secos. Estos son los difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos pues taquitos dorados, como gustes llamarle, tortitas o arañitas de carne o de pollo. Arañitas, nunca lo había Eh, escuchado arañita. uy, Sí, sí, tortitas capeadas, pues. son muchas, hay muchos lugares donde dicen arañitas, Mi porque vida como de les quedan las escuchar de hebritas concepto, afuera, pero te entiendo cuáles son, entiendo cuáles son. las arañitas. Bueno, aquí hay un punto que sí quiero enfatizar. Si yo tengo taquitos dorados, esos se someten a una fritura, pues, entre media y fuerte, ¿no? Ya que salen estas piezas, se montan en un inserto alargado, poco profundo, y se lleva a la barra. Entonces, allí lo que voy a obtener es una pérdida de calor muy rápida. No los puedo mantener tapados porque se aguadan y pierden la consistencia que deben de tener. Luego los tengo que montar y los tengo que terminar de armar en la barra de servicio. ¿Qué implica? Ponle lechuga, que por un lado la norma nos pide que esté fría, Ok. crema, queso, salsa y entregas. Ujú. Entonces, uno pensaría, va a perder temperatura. Sí, sí la va a perder, pero la va a perder o la va a terminar de perder en el momento en el que yo ya lo voy a entregar para consumo. Ahí no hay maldad. Ahora bien, si yo estoy sacando este producto alcanza más de 80 grados en la fritura, Claro. pero de allí a la barra buffet y de allí a que se va consumiendo, la pérdida de calor es muy rápida, muy, muy rápida. Y sí va a entrar en la zona de peligro. Aquí la habilidad va a estar en vender rápido el producto, desplazarlo rápido, que haya un flujo constante, para que esté el menor tiempo posible en la zona de peligro. No hay otra, porque intentar mantenerlo caliente es alterar su consistencia y no se va a vender. Sí, claro, vamos a afectar la calidad del producto, ¿no? Que la verdad Exactamente. es algo que tampoco deseamos. Hay que Ujú. recordar que el mantener algo inocuo no precisamente quiere decir que voy a dar algo de mala calidad. Es correcto. Sí existe una relación directa o buscamos que exista una relación entre ambas, que no sean cuestiones independientes. Aquí algo bien interesante que mencionaste y yo siempre les hago alusión al famosísimo chato. En las inspecciones, yo no busco que me reciten qué significa cada una de las letras de chato. Vamos mucho más allá de, a ver, las tres primeras letras habla de las características de tu alimento para definir si es potencialmente peligroso o no. Y las otras tres letras habla de los controles que vas a tener para evitar el crecimiento de esas bacterias, ¿no? Entonces siempre vamos a ver, eso no es y qué control le vas a poner. Define controles. A veces en las cocinas, creo yo, y más con los que estoy trabajando, que ya llevo trabajando un buen ratito, creo que se van acostumbrando también a ese vocabulario. En las cocinas a veces es difícil que les preguntes, oye, ¿qué control tienes? Y para ellos control les resulta una palabra, no sé por qué tan extraña, ¿no? Pero busco que sí tengan ese pensamiento un poco más crítico y que lo vean como que, a ver, el calentar no solo es calentar, el calentar sirve para algo y está funcionando o tiene una razón de ser en este proceso, ¿no? Pero eso que mencionaste con respecto al tiempo. Justamente cuando hablamos de este famosísimo controles definidos en chato es, pues si no te la puedes jugar con temperatura, tienes el tiempo aún. Y el tiempo es algo que sí tienes que definir o indicar cuál es el punto de partida. Porque de repente te dicen, no, pues sí, 2 horas. Ah, genial, genial. ¿Cómo empezaste a contar esas 2 horas?
¿A partir de qué momento estamos iniciando? No, pues es que yo creo que fue como a las 9 y alguien más por ahí. No, fue a las 8:30. No, que fue a las 10. Bueno, si nos vamos con criterios de no sé a qué hora exactamente empiezo a contar el tiempo, eso también resulta ser peligroso, porque al final lo toman como algo a la ligera, ¿no? Y el Ujú. tiempo aquí es importante. No es como que me paso un minuto ya y ya se vuelve catastrófico, no. Pero si dejamos pasar, por ejemplo, media hora, una hora, porque exactamente no sé a qué hora salió de Es la una zona ventana de de tiempo, cocina, pues una hora ya es bastante significativa para el una crecimiento de ventana de microorganismos. oportunidad. Exacto. En- Ahora bien, Ujú, esa ventana de oportunidad es la que se debe de vigilar, como bien mencionas. ujú, Yo estoy en un servicio de buffet, independientemente de si es un comedor industrial ujú, o incluso un hotel o un restaurante que a lo mejor también tenga su hora del buffet y luego en la noche son las cenas, como tú quieras. claro. El servicio siempre va a iniciar a una hora determinada, la que sea. Más o menos 20 minutos antes es cuando la estación debe de estar montada, o más o menos a esa hora ya se está terminando de montar. Tú deberías considerar ese tiempo máximo de consumo a partir de la hora en la que montas y no a partir de la hora en la que está arrancando tu servicio. Y Tú yo te miré vas a... un poco más atrás, Juanito, ¿eh? Porque a veces sucede que lo que van a montar ya está armado en cocina, en sus retenes, unos 15 Ya perdió minutitos, calor. 20 minutitos antes, porque Entonces también tenemos... depende de los volúmenes que vayan a vender, porque hay Ujú. lugares donde, seamos honestos, son poquitos, muchas opciones, pero generan poco, ¿no? Hay lugares donde los volúmenes son muy grandes porque tal vez yo solo vendo tres opciones. Entonces, de esas tres opciones, obviamente, yo tengo que De tener asegurarme que bastante. voy a dar abasto para todos mis Claro. clientes, ¿no? Entonces, sí depende mucho de, en realidad, de qué volúmenes estoy hablando y si desde la cocina ya empiezo a correr el tiempo, ¿no? No solo desde Correcto. que di el banderazo de ya, Mira, montamos. ahí va a ser muy importante que la cocina se organice Ujú, y que entienda en qué tiempo se está entregando sus sí, alimentos. claro. Yo por experiencia he visto que lo primero que entregan es lo caldoso, es Ujú, lo primero que entregan. Y tenemos, digamos, la ventaja física de que el agua mantiene más tiempo ujú, su temperatura. sí, Sin claro. embargo, como bien mencionas, yo debería de ir un paso atrás y ver en qué momento se liberó de cocina mi producto y se va a mantener, digo la palabra mantener, hasta el servicio, porque ese tiempo puede ser corto o largo. Como lo primero son los líquidos, esos están desde a veces una hora antes. Entonces, sí, va a preservar su temperatura inicial, pero va a ir perdiendo gradualmente. Hay que vigilar nada más cómo va bajando. Claro, claro. Los guisados son los que se van a ir entregando al final. Y algunos guisados, por ejemplo, un antojito, los antojitos generalmente son secos o se terminan de montar en la barra de servicio, en la barra buffet. Entonces son como que lo último. Y una cocina que lo entiende así, sabe que este producto puede tener alta demanda y por más producción que quiera tener de antemano, tiene que hacerlo casi al momento, casi al Ujú, momento. Lo que van a tener preelaborado, van a tener preelaboraciones en frío. Y estas se van a meter a la fritura, porque generalmente una garnacha es una fritura, sí, claro. ¿no? Y entonces se va a empezar a surtir. Al principio vamos a querer controlar y no, lleva tanto tiempo, pero conforme avanza la venta, échame más, empiezan a correr. Ya no cuentas ni el tiempo ni la temperatura. La temperatura sí la deberías checar de vez en cuando de forma aleatoria después de la Claro, un fritura, muestreo, estar solo para checando. No, no confirmar, es que tengas ahí a solo Juanito para confirmar. Pérez No, 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 con no, un no. porque ese Juanito No. Pérez requerimos también sus manos para Para trabajar. otras cosas, ¿no? Y Claro, además, ahí a lo mejor ya tienes a alguien que supervisor. se va a encargar de vigilar lo higiénico. Ajá, ¿Estamos de acuerdo? Ya va a haber un supervisor, que el supervisor no solo va a ver esa parte, va a ver muchas otras cosas. A lo mejor hay un higienista, ese sí va a estar ahí al alba, pero aleatoriamente solo verificas que salga bien frito. ujú, Pero no va a estar ni 10 minutos. Llega y se vende, llega y se vende. Entonces, esa es la ventaja, por ejemplo, en una fritura dependiendo de cómo compita en el menú.
Pero yo siento que ahora sí nos estamos metiendo en demasiados detallitos. Es un tema muy fascinante, pero llevamos apenas un Pues yo requisito. creo que nos vamos a ir en el requisito uno, Juanito, porque es que creo que resultó bastante interesante este tema, porque también creo que es de los controles más, o que se pierden más fácil en cocina por algo que mencionas. La operación a veces se come a los lugares. Sí, Y la verdad es que qué fascinante que vendan mucho. Eso es obviamente el fin del negocio, vender y que tengan sí, clientes claro. y obviamente eso es lo que se busca, va a ser el éxito del negocio, ¿no? Pero, o bueno, forma parte de las consecuencias del éxito del negocio, ¿no? El que sí Sí, esté teniendo mucha venta. Pero a veces perdemos el control y lo que mencionas del producto que se va preparando en el momento es, por ejemplo, este tema de los lugares que a veces decimos, "Ay, las quesadillitas de la esquina, bueno, al final te la están preparando ahí. Lo complicado se ve cuando las materias primas tuvieron un proceso anticipado de producción y que tuvieron que enfriar y que tuvieron que resguardar y ahí es donde se complica todo porque ni lo enfriaron bien, lo metieron a refrigeración y dejaron una noche completa esa materia prima ay, en no me zona de digas. peligro y entonces ahora sí lo vas a sacar medio frío porque no alcanzó las temperaturas que nosotros requeríamos y a veces la justificación es, pero ya se va a ocupar, entonces pues ya, y va a cocinarse, va a pasar otra vez por cocción. Pues sí, pero hay que recordar que lo que estamos haciendo es prevenir el crecimiento de esos microorganismos. Y lo único que yo hice al realizar esas actividades previas, sin tener el cuidado de que crucen la zona de peligro de manera adecuada, pues vuelve vulnerable mi producto. Aunque sí va a haber una cocción posterior antes de que te lo sirvan. Y pues morirán algunos, pero eso no quiere decir que van a morir todos, ¿no? Tampoco Exactamente. tenemos que ver como que ese proceso de cocción en realidad es algo que va a salvar al producto de todo mal. O De sea, no estoy acuerdo. esterilizando alimento, estoy No, cocinándolo. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, por eso lo que estoy buscando es reunir una serie de controles que me lleven a que sirva el alimento y no solo decir, al cabo se va a meter al aceite y ahí todo se va a salvar y todo va a, como si estuviéramos bautizando nuestra comida y ahí se pierde todo mal. No, no funciona miren, así tan tampoco. solo para nuestra audiencia, recuerden es que ver o escuchar nuestro episodio de pasteles y ahí hacemos mención a este punto, porque aquí nada más estamos hablando de frituras. Una fritura profunda se va hasta que 180 grados, 190 grados, y no la deseas porque a veces eso va a hacer que se dore, valga la expresión, toda la parte exterior, pero el interior no quede bien cocido. Tú te vas a ir por 160 o menos para lograr una fritura uniforme y segura. Ahora, ese es un punto. Ya vimos que en pasteles, aunque tú hornees, hay contaminantes que sobreviven incluso al horneado. Entonces, no nos confiemos. Pero sí, Y yo siento que en esta parte la vamos a complementar con los siguientes requisitos porque el control de tiempo y temperatura en esta fase es crítica. Y no solo aquí, curiosamente la norma empieza, siento yo, al revés, porque primero estamos hablando de las barras de buffet y después nos vamos a ir a la temperatura de cocción en cocina. Pero bueno, ahorita lo vamos a empezar a revisar, ¿vale? ¿Algo más respecto a la barra de servicio? yo te diría que nos brinquemos al 7.3 porque de instalaciones de servicio se viene un tema bien interesante que creo que también me voy a alargar igual que con el primer Mira, requisito yo te sugiero que lo 711. hagamos, mira, no, vamos como va, porque es un solo requisito, pero yo sé que este requisito también, Bueno, ¡pum! vámonos a instalaciones o sea, sí, justamente el 722 en donde habla de esa estación de lavado de manos que debe estar en las condiciones obviamente adecuadas, o sea, que tenga los insumos que debes de tener para lavarte las manos,
como jabón o detergente, desinfectante, un secador Correcto. de aire, que yo no soy tan fan de los secadores de aire, pero bueno, se permiten, secadores de toallas desechables y depósitos para, obviamente, destinar esa toallita desechable, ¿no? Pero viene un tema que suena bastante interesante y corresponde. Ah, no, yo me salté uno. Las instalaciones de limpieza, y es que me Sí, a salté ver, un... pero mira, está bien, porque al final del día lo que hablas respecto al lavado de las manos es súper importante y como siempre es un área donde se pierde, donde luego no se hace. Más cuando de repente la carga de trabajo se hace muy fuerte. Aquí más que hablar del hecho de que debe de haber una estación de lavado de manos y todos los implementos que requieren y el método de hacerlo, que ya lo vimos en el capítulo 5 de la norma, Ujú. es mencionar la importancia de hacerlo durante la preparación y el servicio de alimentos. Es nuestra oportunidad de recordar lo importante que es hacer esta actividad aquí, pero lo dejo allí. No Pero voy a ahí es empezar que el con... punto anterior es sumamente importante y es donde te decía Por que eso me quiero probablemente regresar al me otro iba, me punto. iba a Solo quiero, emocionar. y mira, yo solo quiero cerrar ese punto diciendo, chicos que están en el área de atención a clientes, en el área de servicio, en el Lávese salón, las en la manos. barra, tienen que lavarse las manos. Yo sé que a veces quita tiempo, pero en verdad que ustedes luego no lo hacen y están todo el tiempo trasladando alimentos, sirviendo bebidas. Tienen que lavarse las manos. A lo mejor aquí sí es muy difícil que lo hagan en el momento en el que detecten el por qué, pero sí por lo menos darse un tiempo cada cierta cantidad de minutos en, hago una pausa, va rápido, voy, me lavo las manos. Por mucho que haya una carga fuerte de trabajo, debe de haber una pequeña ventana de oportunidad para lavarse las manos. Y Ahora que, sí, fíjate que dentro de la inspección sí hay una, dentro de todas mis preguntas enloquecidas que luego hago, porque de repente creo que ellos esperan más bien un examen de teoría netamente el pie de la letra de lo que les dijeron en su curso y que viene en su acordeón. Pero soy un poco más de además, pensamiento crítico. Bueno, el punto es que cuando estamos en servicio, la pregunta sí es, oigan, ¿tienen ustedes garroteros o les toca recoger mesas? Porque, a ver, si eres de los que te toca en el servicio, recoger mesa, limpiar mesa, montar mesa y atender cliente, obviamente servir cliente. Esa es mera actividad de entre voy a recoger todos los muertos, voy a llevar a cocina, voy a escamochar y después, de una vez ya que estoy ahí, me agarro lo que está para el servicio de la mesa contigua. Híjole, eso es una contaminación cruzada bien interesante y a veces la gente no lo percibe así. es correcto. Incluso piensa ahora en un hotel, hay servicio a la habitación. Mm. Cuando hay servicio a la habitación, ¿tú crees que solo van a llevarlo de una sola habitación? Bueno, pero estás de acuerdo que es un poco diferente, porque normalmente cuando se mueve producto, digamos que es el room service, entonces el room service, la charola va armada de cierta forma. Dependerá mucho de cómo se arme charola Depende, en cada lugar, eso sí es depende. una realidad. Te pueden tener un Pero carrito. de lo que a mí más me ha tocado, y aunque no lleven carrito, pero lo que más me ha tocado es que es una charola que sí va armada, todo producto va bitafilado y al final ponen una campana. O sea, el producto no está en contacto con la gente ni con nadie. La gente, el No. que llega de es- servicio solo llega, te da tu charola, usted coma Ajá. muy rico, le pagas y listo. Y él va agarrando charolas. Donde yo veo el riesgo es cuando desmontas una mesa. Desmontas una mesa donde la gente ya tocó el vaso, el plato, el cubierto, o sea, los comensales, que obviamente no quiere decir que los comensales traigamos cargando una serie de enfermedades, pues no, pero pues obviamente está involucrada nuestra saliva y está involucrado, tal vez, ay, bueno, no sé, que te das la mordidita del pan y obviamente te alcanzas a rozar los dedos y con eso vuelves a agarrar un vaso y con eso tomas tus cubiertos. Y nosotros decimos, bueno, sí, pero es que los vasos ni se toman de donde la gente los bebe. Pues sí, pero mis dedos ya están impregnados de saliva y mis dedos tocaron vasos, platos y cubiertos en las zonas donde los meseros normalmente lo tocan y lo deben de tocar. Entonces es obvio que se van a contaminar. Y a lo que voy es que dejan, escamochan y pasan a recoger el servicio de otra mesa que apenas vas a servir. Eso para mí es
Así de, no chicos, se tienen que lavar las manos. Un control bueno es cuando hay garroteros, o sea, alguien que se está Así, dedicando exclusivamente a levantar a muerto. recoger muerto. Ujú, Entonces, digamos que no existe ese cruce, solo alguien limpio y alguien que recoge sucio, ¿no? es correcto. Pero no Ujú. todos los lugares tienen esa ventaja. No, realmente no. Incluso hay lugares que usan charola, hay lugares que no usan charola. Ahí va a ser toda una gama de opciones en la parte del Yo digo que servicio un día hay que agarrarnos un episodio exclusivo del de servicio de meseros. alimentos, porque a veces sí creo que es los que dejamos un poco más abandonados en temas de inocuidad y son sumamente importantes. Y no Sí, son el servicio, son los vendedores, ellos son los que ayudan al restaurante a sacar un producto adelante tal día. Son sí, a los que en su reunión de apertura les dicen, a ver, tenemos de esto, tenemos un poco más en almacén, hoy vamos a enfocarnos a vender esto porque tal. necesito que rote, ¿no? Entonces creo Ujú, que es sería correcto. interesante hablar en algún momento específico del servicio, de la gente que está en servicio, la gente que está en salón, la gente que atiende a comensales. Pero del punto 2.1, donde hablamos del abastecimiento de agua, dice que debe haber instalaciones para limpieza de alimentos, utensilios y equipos. O sea, que tengamos donde lavar todo lo que ocupamos en una cocina. De eso habla. Pero creo que el que lleva así el énfasis en ese requisito es, pero debes de tener suficiente agua, ¿eh? O sea, no Y es algo que puedas potable. olvidar. Y el tema es que en México, en muchos lugares, estamos sufriendo de crisis de agua. En otros sistemas de gestión y otros esquemas de inocuidad ya metieron de manera muy fuerte el tema de sustentabilidad y siento que en el sector restaurantero no. En algún momento platicando con consultores H, además de Tijuana, sí les decía, yo creo que es momento de que Norma Distintivo H tenga cambios con un enfoque de sustentabilidad. O sea, eso de estar lavándote las manos con la llave abierta a todo momento porque el empresario no tuvo para cambiar su mezcladora por una De eh, pedal o de sensor. ajá. Híjole, es un tiradero de agua y además lo hacen lavándose así. Porque obviamente están siendo revisados y sienten que deben de hacerlo de la manera más exhaustiva posible del mundo mundial y 2 minutos con la llave abierta a todo lo que da y dices, válgame Dios, aquí ya tiramos una cantidad de agua impresionante a la nada, así, a la nada. Entonces creo que es un punto bastante relevante y que las normas en estos sectores Es lo que te iba también a decir. deberían de empezar a migrar con temas más sustentables, o bueno, haciendo este énfasis a la sustentabilidad, ¿no? Mira, sí y no. O sea, sí se debe de hacer un énfasis a la sustentabilidad, pero no creo Que lo que hará. espérame, no creo que la norma 251 esté poniendo su énfasis en agua suficiente y potable bajo ese enfoque, la Ah, no, verdad. no, 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 no. No lo está haciendo bajo ese enfoque. Lo está haciendo por el lado de no te quedes sin agua, porque si no, no puedes lavar bien todo lo demás. Ese es realmente el Sí, pero ¿estás enfoque de del acuerdo que los requisito. requisitos los amarras a tu realidad? El punto Bueno, es mira, por la eso. crisis de agua en la que vivimos al día de hoy. Por eso, es a donde quiero llegar. Esta norma fue erogada en el 2009, 2008. Ya llovió, ya tiene rato. La norma 251 no ha sufrido un cambio. No, Es del sí, ya debió 2009, haberlo, de hecho ya debió haber tenido su actualización hace algún tiempecillo. pero no la ha tenido. Entonces, por eso te digo, el enfoque que tiene ahí es otro. Pero lo que mencionas es de mucho valor porque hoy, 2024, y desde hace ya más de 10 años, ya se está hablando muchísimo, o más años tal vez, muchísimo sobre esa sustentabilidad, sobre todo por este recurso limitado que es el agua dulce y volverla potable, además. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo en que los estándares enfocados a la preparación de alimentos listos para consumo ya deben de ir considerando cómo cuidar este recurso, porque sí, tú mencionas el lavado de manos y sí, hay un desperdicio fuerte allí, pero no es el único proceso en el que se consume una gran cantidad de agua y en donde Las además nos cocinas tenemos que consumen mucha agua. cuestionar si en verdad necesitamos usar tanta agua, claro, sin poner en riesgo la inocuidad, Así, claro, claro. porque Lo que no vamos, podemos despegarnos de la inocuidad, sí, pero claro. sí hay procesos que a lo mejor
son excesivos en su consumo y se pueden controlar. Sí, claro, o sea, no va en el sentido de no se laven Que las te laves manos o no laven o reduzcan sus frecuencias de lavado, no, no va por ahí. No, Va no, en el no. sentido de no la desperdiciemos. O sea, si sabemos que vamos a ejecutar un proceso de lavado de manos, bueno, busca la manera en la cual no tengas que estar todo el tiempo con la llave abierta, obviamente evitando la contaminación cruzada. Si vas a hacer un proceso de lavado, bueno, busca herramientas o estrategias que te lleven a no tirar tanta agua. Esto no quiere decir que estés utilizando aguas recicladas, en las cuales, no sé, tu cubeta de la mañana la ocupes también para limpiar en la tarde. Pues no, tampoco va por ahí, no, no va en ese Sí, no, no, sentido, no. sino sí el esperar que tengamos mejores estrategias. También sé que eso cuesta. Porque al día de hoy hay empresas de químicos de limpieza que te dan opciones de químicos con 2 pasos, ¿no? Por ejemplo, lava y desinfecta con el mismo, o sea, no tienes que generar 2 enjuagues o un enjuague, este, o procesos más eficientes con equipos específicos, con espumadores, o sea, que no tengas que tirar tanta agua, esa es la realidad. Pero cuesta, eso, ese es un punto, cuesta. La otra es, ya pensamos en estrategias, ya definimos cómo disminuir nuestros consumos de manera eficiente, no lo que dice Juan de haciendo énfasis a ese tema, no de no voy a tirar agua y no voy a limpiar, no, 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 sino hacer más eficientes nuestros procesos conforme al consumo de agua. Pero también está la situación de, ok, ya me quedé sin agua. ¿No? Y a veces creemos que el agua de lavado no es tan relevante o no es tan importante como el agua de preparación, ¿no? Porque te dicen, no, es que mi agua de ingrediente pues es de Bonafón o es del garrafón, ¿no? Y dices, bueno, sí, ajá, pero tu agua potable es sumamente importante porque con esa te lavas las manos, con esa lavas utensilios, con esa lavas tus verduras, con esa lavas todo. Y sería carísimo que quisiéramos meter agua de garrafón para todos esos procesos, creo que sería como un poco excesivo, ¿no? Hay lugares donde pensarían en meter ciertos procesos con agua así si es que se quedaran en escasez de agua, pero el punto es que también debes de analizar si me quedo sin agua, tengo que buscar quién sea mi posible proveedor de agua de pipa tal vez, porque no me puedo quedar sin agua, porque no puedo dejar de lavar, pero también me tengo que asegurar que ese proveedor que me va a dar agua potable también la trae de una fuente segura y que no es una fuente contaminada o que no es una pipa mugrosa o que no es una pipa chafa en la que mueven Exacto. diferentes líquidos, o sea, ¿sabes? O sea, son un montón de situaciones que arrastran la palabra o la frase agua suficiente Y con eso nada más quiero mencionar que ya tenemos como 3 episodios de agua. donde hablamos del agua, de su sustentabilidad Y y su todo de portabilidad. sustentabilidad. Creo que esto detonó una alerta en ti muy válida, muy, muy real, pero no hemos hablado del requisito per se. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta la primer línea o la primera oración que viene en el requisito. Dice, debe haber instalaciones para limpiar alimentos, utensilios y Y equipos. equipos. Esto es importante. Sí, aparte del agua, debemos que segregar procesos de limpieza. Esto Es también es importante. importante. Y sí debemos mencionarlo porque a veces tenemos una sola doble tarja en toda la cocina. Y esa solita doble tarja me debe de dar servicio para, fíjate, manos, verduras, utensilios, loza, entonces se vuelve un caos, ¿no? Ya de entrada con las manos se vuelve un caos. Dos, si yo lavo en la misma tarja verduras y utensilios de cocina, debo de ser muy listo y tengo que, Programar. digamos, programar mis ¿No? procesos de limpieza. Claro. Es decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo más delicado? Las frutas y verduras. Bueno, tengo que lavar del día. Si no hago un prelavado, tengo que lavar en la mañanita todo lo que voy a usar en el día. Una vez que lo lavé, esa doble tarja, esa estación de trabajo se va a transformar en una estación de lavado de primero de ollas y después de platos, de loza, que tampoco la misma suciedad. ¿Pero por qué? Porque vas identificando los momentos en los que tú puedes hacer tal o cual proceso. De tal manera que yo debo de abastecerme de toda la verdura que necesite al día,
porque va a llegar un momento en el que, ay, necesito 3 cebollitas más. No, ¿qué crees? Lavarlas va a ser muchísimo más difícil porque ya están sacando toda la loza del servicio. Ya no se O te puede. tendrás que adaptar con procesos, digo, a veces también dices, bueno, Y otras cebollitas más, pues adáptate recipientes, tus 3 bandejitas, cubetitas, ¿no? ajá, Tu te tarja improvisas tu kit de provisional. lavado. Ajá. Pero a veces, o sea, eso queda claro para nosotros, pero Ujú. muchas veces la gente de cocina no lo entiende así. Y ve una solución desinfectante y dice, ay, pues he hecho mi verdura, pero a lo mejor están trabajando con diferente producto químico, o a lo mejor es el Ujú. mismo, pero a diferente concentración. Entonces empiezan a haber fallas. Fallas, ¿por qué? Porque en un mismo espacio y con un mismo equipo quiero hacerlo todo o necesito hacerlo todo. Entonces, esa primer línea nos habla de que es importante en la manera de lo posible segregar los procesos de limpieza. A ver, los trapos de cocina solo se lavan aquí y no hemos hablado de eso. Los utensilios se lavan aquí. Las verduras se lavan aquí y tus Y manos te que, las lavas acá. y que hay un tema más preciso en esto, Juan, que mencionas, porque a veces decimos, ok, lo de limpieza, la jarcería, o sea, lo que Ah, esa voy es a otra. ocupar para limpiar se lava aquí. Pero a ver, no es lo mismo un trapo de mesa a un Exacto. mop con el que estoy limpiando el piso. No es lo mismo, no es como si quisiéramos, la semana pasada, el viernes que platicaba en una inspección con alguien, es decir, es como si quisiéramos lavar en la misma carga de lavadora nuestra ropa interior con las servilletas de las tortillas. Es como si quisiéramos hacer eso. Sí, va a ser un proceso de limpieza, sí. Voy a lavar esos trapos o esos artículos textiles, sí, pero no es la misma suciedad. Entonces yo no podría hacer, yo creo que desde chiquitos muy pequeños en casa nos enseñaron eso, ¿no? O sea, el trapeador no se lava donde se lavan los trapos de la cocina, eso no se hace. Y Correcto. no sé por qué hay ciertos lugares donde creen que sí es válido. O sea, si yo ya dije que aquí es la zona de lavar artículos de limpieza, ahí también se ponen a lavar trapitos de cocina y es como que, ay, no laves trapitos de cocina, por favor, ¿no? Sí, sí, es todo un tema ese. De hecho, yo recuerdo que en el tintero hace como 2 años se quedó un episodio de los trapitos, o creo que sí lo hicimos, no me acuerdo, pero sí valdría la pena retomar esa parte, ¿no? Es muy, muy importante hablar de trapos. Pero bueno, Sí, un montón de referencias de otros programas. Vayan a ver los otros programas, la verdad es que están re sí, buenos. sí, sí, denle una refrescada a todo Re lo que buenos hay. como este nos está quedando. Ok. Exacto, bien, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tenemos que cubierto el requisito, ¿no? Ya hablamos de lo importante que de alguna manera la norma nos dice segrega tus procesos de limpieza. Y Ujú, qué bueno que enfatizaste, no es lo mismo el trapito con el que limpio la mesa de mi estación de trabajo que la jerga o el mechudo o el mop. Esos también las normas nos dicen, debe de haber un lugar donde laves tus artículos de limpieza. Ujú. Un área séptica o un cuartito, un lavadero, y ahí lavas mechudos, trapos, jergas, todo lo que va en el piso, ¿vale? ujú, No en mi mesa. Pero bueno, este es un punto vital. Y obvio también la limpieza es vital. Y la desinfección es vital de mis utensilios. Ajá. Pero yo creo que no vamos a profundizar allí porque nos vamos a llevar un montón. Ahora, veamos. Ya con esto y habiendo hecho una mención importante a lávate las manos, que es el 722, donde se menciona en la norma que debe de haber una estación con todo montado. Vámonos al 7.3, requisito 7.3, que es el control de la temperatura. Y aquí la norma primero nos va a hablar de ese control, pero en la preparación del alimento, en la cocción. Aquí la norma nos va a establecer, como ya lo hemos manejado en otros episodios, 3 temperaturas mínimas, que aquí lo que tenemos que enfatizar es en el entendimiento del requisito, porque lo podemos leer y es lo mismo de siempre, ¿no? 63 grados o 145 Fahrenheit para pescado o carne de res en trozo, huevo de cascarón que ha sido quebrado para cocinarse y en consumo de inmediato a solicitud del consumidor, y así nos vamos, ¿no? Primero, hablamos de temperaturas internas de cocción. De ahí lo que tú mencionabas al tomar la temperatura. No ujú, se lo tomó al caldo, se lo tomó al sólido, en este caso a la carne, ¿no? ujú. Bien.
Dos, esta temperatura es la mínima. Generalmente cuando tratas de enseñar esto, tú dices, bueno, aquí van a entrar otros alimentos como pueden ser los granos, los cereales, las leguminosas, y la gente se confunde y dice, no, pero es que, ¿cómo la voy a cocer a 63? No, o sea, yo sé que llega a 80, a 90, un arroz, unos frijoles. El punto es, mínimo, mínimo debe de llegar a 63. Si sube a más, pues está bien, está en la zona segura. Entonces, lo primero que debemos entender. Y para muchos les resulta como súper obvio porque te dicen, ay, pues es que va a llegar hasta 90, va a llegar hasta más, ¿no? O sea, esa temperatura me queda corta. Pues es que a veces no resulta así. Hay ¿Sabes por qué? gente que a Por veces te volumen. entrega hasta crudo el producto, ¿no? Que Lo por que te iba a sacarlo decir. rápido. Diría mi abuelita, no, ya hasta se me olvidó cómo se llama abuelita, lo aventaron o no sé, déjame acuerdo, pero había una expresión de mi abuela que decía, todo por sacar rápido no se cuece. Y entonces, afuera podrá estar medio medio, pero al centro está crudo, ¿no? Ujú. Acabas tú de ilustrar la forma en cómo se explica la parte del enfriamiento y del recalentamiento. ¿Por qué? Cuando yo tengo un volumen de alimento tal en mi recipiente, en mi olla, yo voy a tener un centro que se va a comportar de manera diferente, ya que la variación de temperatura va de los extremos del recipiente hacia el centro, Ujú, ¿sí? Que es lo que decía tu abuelita, ¿no? Pues a lo mejor por ujú, fuera está medio medio, pero en el centro todavía no está. ¿Estás de ujú. acuerdo? Estoy Bien. buscando acordarme, es que ella tenía una palabra específica para eso, porque decía que eso es de gente que no sabe hacer de comer, decía. Eso es para alguien que todo Fodonga, lo quiere hacer rápido, pero no lo hace bien. fodonga, ¿no? No sé, se me ocurre, pero bueno, dejémonos de fodongueses. El punto es que tú lo que haces en estos casos que mencionas muy acertadamente es agítalo, mueve el alimento, revuélvele. ¿Por qué? Porque haces que esas dos temperaturas distintas se mezclen, se homogenicen. Obvio, lo que estaba caliente se va a entibiar, pero lo que está frío se va a diluir con lo caliente. Vas a tener una uniformidad. Ujú, Dejas pasar otro tiempo en la cocción y se va a repetir el mismo fenómeno. Esa radiación de calor va a partir de los extremos del recipiente hacia el centro del alimento. Va a volverse a generar dos temperaturas distintas. ¿Qué ujú, hacer? Vuélvelo a agitar, vuélvele a menear, vuélvelo a mover y eso va a volver a homogenizar. Va a llegar un punto en el que vas a alcanzar una temperatura homogénea en todos los puntos del alimento dentro del recipiente. Es entonces cuando tú ya alcanzaste esa cocción mínima. Ahora, se pone como mínimo porque ya hablando de cárnicos, vamos a encontrar que hay alimentos que son muy delicados al calor, como el pescado, y que si sí, no yo puedes hacer. Ujú, lo llevo a demasiada temperatura o lo dejo mucho tiempo ahí, pues se va a despedazar, se va a secar, se va a hacer feo. Entonces, lo mínimo adecuado, por ejemplo, para la carne de pescado, pues van a ser 63 grados. La carne de res en trozo cae aquí y es interesante porque cuando hablamos de trozo hablamos, por ejemplo, de falda o de un corte, cosas que van a tener cierto grosor, en donde va a tardar en llegar la temperatura al centro del alimento. ujú. Entonces, sí es un punto que debemos tomar en cuenta. Muchos dicen, bueno, tengo el bistec, ¿no? Es un corte delgadito. No quiero hablar de los norteños, pero iban a decir eso es una grosería, ¿no? Un corte excesivamente delgado. Pero bueno, es el bistec. Este lo que va a hacer es que se va a cocinar rapidísimo. Y también si lo dejo demasiado tiempo, pues se va a hacer feo. Ujú, Entonces, estas temperaturas mínimas sí me van a estar ayudando pensando en el tipo de microorganismos que se encuentran en el alimento, ¿no? Bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? y Huevo. suena interesante porque también ven el huevo cascarón, ¿no? Ajá, es a donde quería llegar. Dale, dale, ajá. Bueno, está bien. O tú quieres mencionarlo. No, yo te sigo. Huevo Mira, cascarón. ¿Qué el pasa con huevo lo el vas a huevo cascarón, encontrar. Juan? El huevo de cascarón. Ese huevo lo vamos a encontrar descrito en el inciso A y en el inciso B. El inciso B ya nos pide más calor mínimo y aquí está colocando otros alimentos. Entonces,
¿Cuál es la diferencia? Primero veamos. En el inciso B, 68 grados Celsius o 154 Fahrenheit. Para la carne de cerdo en trozo, para las carnes molidas de res, cerdo o pescado, no viene pollito. Y para carnes inyectadas y huevo y bueno, ahorita vemos el huevo. Aquí estamos hablando de otros alimentos, probablemente también otras presentaciones como es la carne molida, que va a estar relacionado con otro tipo de microorganismos. Por eso la norma nos va a pedir 68 grados mínimo de cocción hacia arriba. Ujú. Ahora bien, vamos a ver que aquí también aparece el huevo de cascarón que ha sido quebrado para cocinarse y exhibirse en una barra de buffet. ¿Cuál es la diferencia? En el El 60, tiempo. a los 63 grados, te habla del huevo de cascarón que se ha quebrado para cocinarse de consumo inmediato a solicitud del consumidor. Nos sugiere, o sea, está claro que se prepara al momento. Eso es lo que dice la oración. Es huevo quebrado y cocinado al momento y consumido prácticamente al momento, de una vez que se hace la Es entrega. ese famoso huevo de la huevera del restaurante, Ajá, cuando vas a la huevera y le dices, hágame un huevito a la mexicana o hágame un un huevito omelette, omelette. los divorciados. Es un huevo que el tiempo de consumo va a ser inmediato, o sea, lo abren, lo cocinan, te lo sirven, te lo Te lo comes. Y comes. el otro huevo prácticamente es un huevo que va a durar cierto tiempo en exhibición. Ahora bien, algo que no lo dice la norma, pero debe de entenderse en estos casos, es el volumen, la cantidad de huevo quebrado. Ujú, Porque en el primer ejemplo, para un solo consumidor, tú vas a usar, por estándar, dos piezas, ujú, dos huevitos. ujú, Pon tú tres, si eres más, si le das más a tu huésped, ¿no? A tu cliente o a tu comensal o como le quieras llamar. ujú, Dos a tres. Y es mucho ya tres. Pero es igual, son dos, tres piezas que se van a consumir prácticamente de forma inmediata una vez se ujú. hace la entrega, ¿no? Pero si vas a exponerlo en barra de buffet, no vas a hacer dos, no vas a hacer tres. Dependiendo del volumen que esperas vender, vas a hacer 20 o 60. Vas a cocinar un volumen grande que lo vas a tener expuesto por un tiempo determinado. Y como es buffet, es un tiempo largo. Estamos pensando alrededor de 2 horas, ¿no? Que pensemos en que bien nos va y el huevito se acaba en una hora, ¿no? O el huevito se acaba no sé, media hora, qué sé yo. El objetivo es Fíjate, que entre 45 y una hora. tengas producto exhibido, o sea, no es algo que alguien se va a comer de manera inmediata, va a estar ahí. Va a estar ahí, va a estar expuesto, va a estar por un periodo más largo de tiempo y se va a hacer en mayor cantidad. Repito, no haces dos huevos, haces 20. Entonces, esa es la sutil diferencia cuando hablamos de huevo quebrado, del huevo quebrado. Aparte, están mencionando aquí al huevo como probablemente, no, no se menciona, pero debemos tomarlo en cuenta como un ingrediente de la preparación. Si tú, por ejemplo, vas a empanizar, vas a capear, vas a rebozar y lo vas a hacer con huevo, entonces ese alimento ya deberías tú estar considerando cocinarlo a 68 grados. ¿Sale? Bien, hasta ahorita algún comentario más, algo que venga a colación con esto. No, 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 no. Perfecto. Y luego dejamos el resto de los embutidos, digo, de los alimentos, para los 74 grados. Me refiero a embutidos. Embutidos, aquí sí vienen de todos los productos cárnicos, rellenos también de productos cárnicos y carne de aves. Entonces estamos hablando, como no especifica si es un embutido crudo o cocido, pues yo los tomo todos. Ujú. Hablamos de salchichas, hablamos de chorizos, hablamos prácticamente de cualquier embutido, ¿cierto? Dos, hablamos de que si hay una preparación, ya sea vegetal o cárnica, con un relleno cárnico, también tiene que llegar a 74 grados, ¿sí? Estos, pues los típicos que siempre ponemos en los cursos como ejemplo, pues sería un albondigón o las albóndigas, dependiendo de cuál sea su relleno, pero podrían ser incluso vegetales como chiles rellenos a lo mejor de picadillo o lo que sería una carne molida. Ujú.
Como están Carne, las carnes mechadas y estas cosas de productos que se venden dale. en Ah, Navidad, ¿no? Con cenas de Navidad que son los rollos de carne, pero adentro les insertan más qué carne, o rico. los pavos, que adentro también Oh, suelen sí. tener rellenos, que suelen ser a veces hasta combinación, ¿no? O sea, el pavo que es un producto de una ave, pero le meten un relleno de carne, ¿no? Cerdo o res con Ujú, vegetales, nueces, almendras. Oh, qué rico. En fin, sigamos. El punto es que es lo que nos va indicando la norma, ¿no? Son embutidos, alimentos rellenos y carne de aves. Recordemos a nuestra audiencia que aunque aquí el que, como dicen, el que rifa más es el pollo, pues hay más aves que pueden estar incluidas en el menú, desde codornices, pasando por perdices y por patos, ¿no? Por cierto, ujú. el avestruz también es un ave y hay algunos lugares exóticos que lo pueden vender. Entonces, se debería sujetar. Ahora, aquí hay dos notas muy particulares. En mi andar, yo, amateur de la gastronomía, me topé Ujú. con un caso que nuestros amigos, como no está aquí la chef hoy, para que me lo confirme, creo que ya lo habíamos tocado. La carne de pato, si se cocina por mucho tiempo o a una temperatura muy alta, se pone corriosa, se pone dura, es lo que me han explicado. Entonces, para que la carne de pato tenga una consistencia agradable, Ok. rica, tiene que cocinarse a una temperatura muy inferior a la que nos está marcando la norma. Aquí, si ese es el caso, lo que hemos mencionado en otras ocasiones, tenemos que volver a ver hacia atrás, como cuando hablamos de sushi en nuestro episodio anterior. O ya no, no me acuerdo de ese. Episodio anterior. Ajá. Sí. Em, Vas a empezar primero viendo tu producto y tu proveedor o tu distribuidor, Ujú. cómo lo vas a manejar y cómo lo vas a preparar para entregar, pensando que con esto puedes mitigar ciertos peligros al hablar de una carne que no va del todo cocida o que no alcanza la temperatura que por norma se está indicando. ¿Vale? Esa es mi primer nota, muy, muy particular. Y la segunda nota es que por ningún lado observamos algo que habla acerca de los subproductos de la carne. No, Los no, no, o subproductos de sea, la carne es no, todo un tema y todo lo que los siempre mexicanos nos encanta. entramos. Entonces, aquí lo más sensato es recomendar que cualquier subproducto de la carne, entiéndase vísceras, se cocine a la misma temperatura, 74 grados. Estamos hablando de otro tipo de productos, no sé si estés de acuerdo conmigo. El Sí, tema de las claro. vísceras o los subproductos sí es todo un tema y la recomendación es llévalo a la temperatura máxima, 74 grados como mínimo. ¿Vale? Muy bien. ¿Hay alguna otra nota tuya al respecto? No, 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 Vámonos, no, no, no. vámonos. Nos vamos al siguiente punto que ya tiene que ver con, ya no solo es lo que cociné o las temperaturas de cocción, sino ahora yo voy a dejar un alimento en exhibición. Y bien decimos siempre en todos lados, o el alimento está frío o el alimento está caliente. Perdón. Antes de que vayamos a mantenimiento, Ujú. hay un pequeño punto ahí que se llama el 732. Si Ay, llegases a recalentar un perdóname, alimento porque siempre me preparado, como, por qué siempre me como las cosas. tienes hambre, yo creo. Bueno, Bueno, ya borro ese almorzaremos. pedazo. Dale dos Cada quien en segundos su nada casa, pero más. Dale almorzaremos. 2 segundos nada más para hacer el corte. Si- 732. Si llegas a recalentar un alimento preparado, debe alcanzar una temperatura de por lo menos 74 grados. Es algo que ya hemos mencionado muchísimas veces, pero sí debemos tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque de repente puedo tener yo un excedente de alimento que debo de guardar. Ah, me acuerdo de ese hermoso episodio del recalentado. ¿Te acuerdas? Hace ya un muy buen Allá, tiempo, fue sí, con de el los que primeros. presentamos a la chef. Fue el Sí, sí, primer sí. episodio de la chef. Pero bueno, hago referencia a eso, vean el episodio. Tal vez no se grababa como ahora, pero está muy bonito. Y nada más no La olviden, información es la que cuenta. y no importa qué alimento sea, ya tiene que ser a 74 grados. Ahora sí, arráncate, vámonos a mantenimiento. Sí, el tema es que hay un punto que después de que ya preparamos alimentos y después de que ya los llevamos a esos procesos de cocción, va a haber un momento en que yo lo tengo que exhibir para la venta o lo tengo que mantener expuesto
a un exhibidor, en un buffet, en una vitrina. Diferentes opciones existen para exhibir nuestro alimento, ¿no? No siempre es así, hay que recordar también el tipo de servicio, hay que recordarlo. Hay lugares que es meramente a la carta y lo que llegas a consumir, lo van a preparar en el momento. Hay lugares donde, no sé, si vamos a ir a una birria, pues obviamente la birria ya existe, ¿no? Ya solo te la van a servir. El tema es que algo siempre he dicho es, o el alimento se mantiene frío o el alimento se mantiene caliente, pero el alimento nunca puede estar en esa zona llamada zona de peligro de temperatura. O sea, Nunca el jamás. alimento siempre lo tengo que mantener eh, a 4 grados y en este caso vamos a ver a 7 cuando está exhibido, pero vamos a ver las condiciones del por qué a 7 y cuándo así a 7 y qué va a pasar con ese alimento si es que no se terminó. Y eso es para frío. Y lo debo de mantener arriba de 60 grados, ¿no? Si es que es caliente, pero jamás, jamás deberá estar en medio, jamás deberá estar dentro del rango de los 7 a 60 grados, jamás, jamás podrá estar ahí. Ahora, punto importante aquí. Dice que los alimentos que van a estar, ya están listos para el consumo, listos para servirse, ya sean barras de exhibición, deberán mantenerse cuando son calientes arriba de 60 grados y cuando son fríos abajo de 7 grados. Y aquí sí hay una parte súper interesante porque podrían decir, bueno, es tan simple como arriba de 60 y abajo de 7. Sí, pero a veces no resulta ser tan simple la lógica de cómo es el proceso. ¿Por qué? A ver, si yo lo voy a mantener caliente, a veces las personas no quieren mantenerlo todo el tiempo caliente porque se reseca, porque pierde características organolépticas, porque se sala, porque mil razones, ¿no? Existen. Ahora, existe el tema también de la porción, o sea, no es que tengas que calentar todo lo que vas a estar utilizando, o más bien no es que tengas que calentar todo lo que preparaste porque tal vez ni siquiera se te va a vender todo ese día. Hablemos de diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, si vas a la birria, pues probablemente los 20 litros que hizo la señora de birria o de pancita, seguramente se le va a acabar, ¿ok? Pero ellos siempre los mantienen caliente. De hecho, es un producto que se debe mantener caliente porque sus características organolépticas son adecuadas caliente. Cuando el No producto se como te empieza a curas la enfriar, ya cruda. no es agradable para nuestro paladar, ¿no? Te digo, como si te Eh, curas la cruda, si no. pero hay productos, por ejemplo, hay lugares en los cuales preparan volúmenes un poco más grandes de ciertos productos de manera anticipada, los enfrían, los refrigeran y va a llegar el día en que se va a vender el producto y sacan por porciones y van calentando, haciendo ese proceso de recalentamiento del requisito anterior, van haciendo ese proceso de recalentamiento para ahora sí montarlo en una barra de servicio, ¿va? Para productos fríos en 7 grados, para el tema de inocuidad siempre manejamos dos temperaturas en frío, 4 y 7. Y a veces la gente se confunde cuándo es 4 y cuándo es 7. Es más, hasta se confunden cuando hablamos de equipos de almacenamiento y equipos de paso. A veces no logramos asociar el qué pasa cuando un alimento está a 7, porque pues, está a 7 está seguro. Sí, un alimento a 7 es seguro por un cierto periodo de tiempo, pero ese alimento no puede regresar a ser refrigerado, no puede regresar a ser almacenado, ni lo puedo utilizar en otra ocasión porque me sobró. Entonces hay que tener bien clara esa situación. Un alimento que se mantiene a 7 grados es solo por un periodo de tiempo. No puede regresar a de, ay, me sobró, pues vamos a guardarlo y mañana lo utilizamos, lo recalentamos. Es más, como ya estuvo hoy en el menú, mañana en el desayuno hay que hacer otro producto con él. Eso no se puede. Si tú quieres almacenar alimentos, se mantiene a 4. Si es para exhibición, el alimento es 7, muy válido, sí, pero no se puede volver a utilizar ni se puede resguardar. Ese alimento se tendrá que desechar. Por eso uno de los grandes consejos que damos es no metas tanto producto, no tengas tanto producto a 7 grados, porque ese producto no va a regresar. Y si el producto no se acaba, el producto no lo vas a poder meter a la cámara para el día de mañana. Ese producto se tendrá que tirar. Por eso las porciones muy pequeñas o las porciones que se van utilizando conforme tú conoces tu operación. Hay días que son altos, hay días que son bajos. La gente ya conoce tentativamente cómo es que se maneja su semana. Según eso, ve sacando producto, porque si no, lo que hacemos es un tiradero de producto. Juan, ¿qué quieres Correcto. agregar? Ay, yo ya en maestra regañona. Mira, en el mejor de los casos, y es muy triste, es el desperdicio de producto.
En Es el lo que peor, no queremos que se el enfríe. peor es que lo sigan vendiendo. Eso es peor todavía. Aquí en los fríos hay que volver a retomarlo porque sí es importantísimo. Aparte de que es el punto que muy difícilmente una cocina cumple en una inspección, siendo honestos, o sea, tú verificas lo caliente y siempre sale generalmente bien caliente, pero cuando te vas a lo frío es cuando, chin, te los agarras. Hay una gran variedad de alimentos que debemos tomar en cuenta. Algunos, por ejemplo, son vegetales. Los vegetales se van a utilizar para montar guarniciones o hacer ensaladas. Si los tengo en una barra de buffet, estos vegetales sí o sí deben de estar frescos. Es más, estos productos prácticamente se prepararon al momento y se montaron. Tienen una vida muy corta. Incluso si tú pretendieras darlo al día siguiente, muchos de esos vegetales se van a oxidar, se van a hacer feos, se van a pelmazar, va a cambiar su color, su sabor, su olor. Entonces, sí o sí, tú tienes que cuidarlo porque el mismo alimento no te va a dejar venderlo al día siguiente. Pero esos son los vegetales. Si tú entras con otros alimentos, como pueden ser aderezos que van en estos porcionadores o mamilas, esos, por desgracia, también no están muy sujetos a control. Y aquí lo que estamos haciendo es un trasvase. Ujú. Es un trasvase, pero a veces el trasvase no se hace hasta que se vacía la mamila. Si ya le queda, o no sé, un cuarto de capacidad, sobre de ese mismo llenan más. Entonces, esa es una muy, muy mala práctica. Si ya no quieres esperarte a que se vacíe, tienes que desechar lo que sobró. Tienes que lavar el recipiente antes de volverlo a llenar. O tienes varios ya de antemano llenos para ir sacando tu servicio. También tienes lo que son frutas, postres. Estos postres pueden ir desde gelatinas hasta frutas con crema, ya sea fresa o plátano. A lo mejor en el volumen total sí te da 7 grados, pero el problema es cuando lo empiezas a porcionar para entregar. Va a depender de cómo sea tu servicio. Vuelvo a tomar el ejemplo de los comedores. Ellos lo que van a hacer es velocidad. ¿Qué hacen? Montan 40 platitos chiquitos para entregar postres. Esos ya no están fríos. Ahí nada más estamos a la espera de que la velocidad en el servicio sea tal que se lo lleven todo, que se acabe. Es lo único que nos queda. Pero vamos a ver que hay una variedad de opciones de alimentos que vamos a tratar de mantener fríos. Digo tratar porque en ocasiones no lo vamos a alcanzar a lograr, pero sí tenemos que asegurar entonces que se desplacen rápido. Y aquellos que son complementos como limones cortados, salsa de servicio, salsa picosa para la mesa, crema y queso rallado para terminar de armar un antojito y entregarlo, todos esos alimentos deben sí o sí mantenerse fríos, porque estos sí van a llevar cierta cantidad y esa cantidad es la que se debe de proteger, porque si no, como bien comentas, se tiene que mermar, ¿Y qué ¿no? crees? Ahí también hay otro tema que creo yo que es necesario formar un criterio claro. ¿Por qué? Hay alimentos que se montan en las barras de servicio que no vienen de un refrigerador, que vienen de un almacén de seco. Sí, Hablando, por ejemplo, de atunes. el atún. Tenemos el proceso de, no sé, el armado de ensaladas, ¿no? Ujú. Entonces, abren el atún y cuando tú quieres, obviamente el atún es un alimento potencialmente peligroso, sí. Bien, es una proteína, es húmedo, obviamente sí, sí tiene sus riesgos, pero aquí el tema Tiene es, su papés. el producto, ese producto viene de un almacén de seco, no está frío. Si tú No. pasas por la barra de servicio a querer tomar temperaturas y que te dé 7 grados ese atún, no te lo va a dar de manera inmediata, hay que ser conscientes de eso. También me ha tocado ver, por ejemplo, en estos carritos de salsas, tienen diferentes opciones de salsas, ya para quien va a pasar a echarle salsita a sus tacos o a lo que le vaya a echar salsa. Pero tú te das cuenta en la cocina cuando estás haciendo inspección que esas salsas apenas las prepararon, o sea, las sacaron de cocción porque no son salsas crudas, que se molieron mientras tú estabas haciendo inspección y cuando sales a tomar temperatura, pues te están dando entre 30 10 grados. grados, 12 grados. Eso no es un incumplimiento, el producto apenas va a iniciar su proceso o más bien está transicionando
de lo caliente a lo frío, está en el Ujú. proceso de enfriamiento de alimentos, ¿ok? Mira, Entonces creo que sí es interesante armarse ese criterio en la mente porque de repente queremos ser muy tajantes y decir no cumple, ¿no? Ahora, fíjate, es diferente a que yo me encuentre una mamila con una crema que me está dando 12 grados. ¿Por qué? Porque la crema salió de un refrigerador, la crema estaba a 4 grados mínimo. O sea, y que yo después, media hora en que está transcurriendo esa barra en operación o una hora que está transcurriendo esa barra en operación, ya te encuentras una crema 12, dicen, algo ahí sí está mal, está funcionando mal, ¿no? Entonces, o ujú, no la estoy manejando de manera adecuada. Ahora, mucha gente sí se basa en el principio de, pero esa mamila la estoy rellenando cada rato. A veces resulta que no es así, sí tenemos que corroborar el dato, porque a veces te encuentras las mamilas guardadas en los anaqueles de cámaras o las mamilas guardadas en refrigeradores y las fechas que les colocaron, pues no es de ese día, es de un día antes, es de 2 días antes, o una. O retiquetan bien con razón, con la razón de ser mucho más claros y honestos para ustedes mismos, de saber cuánto tiempo lleva ese producto ahí y que ha estado oscilando entre temperatura de peligro, temperatura adecuada, temperatura de peligro, temperatura adecuada. Y siempre platicamos cuando hablamos o tenemos estas sesiones de entrevista con el personal, sí va mucho en el sentido de seamos conscientes de qué está pasando con los microorganismos cuando yo los paso de frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente. ¿A qué estoy jugando? Estoy jugando a reproducir microorganismos. Eso es lo que estoy haciendo. es ¿No? correcto. Entonces hay que ser muy conscientes más bien conscientes y honestos con ustedes mismos. A veces no se trata solo de pasar una audición oral, una auditoría. No se trata de No, pasar sí. solo una auditoría, sino ser más conscientes y objetivos y claros con ustedes, porque el tema es que sí podemos provocar que alguien se enferme. Hay que recordar que esa cremita ya solo se la vas a poner a unos deliciosos, deliciosos tacos dorados y ya no hay ni un control adicional. No hay nada después de eso. La gente va a ir, se lo come y entonces sí se presentan las situaciones de que alguien se enfermó. Y pues, ojalá uno fuera, a veces se enferma un grupo, ¿no? Entonces, sí es interesante el tener conciencia de que estas temperaturas de hasta 7 grados tiene una razón de ser, pero no quiere decir que yo puedo estar jugando entre 4 7 4 7 4 7 por un periodo indefinido de tiempo. No, Eso no se puede hacer, no, 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 ¿va? no. Sí, y de hecho, mira, ya que lo mencionas, es correcto, hay productos como un enlatado de atún que se va a abrir al momento. Si es porque yo voy a estar vendiendo ensaladas, va a importar mucho incluso que siga estrategias como la presentación del producto que yo compro. Tú puedes comprar una lata de atún que puede tener, no sé, 2 kilos de producto, Ajá. kilo 700 ya drenado. Pero si es para vender porciones individuales porque son ensaladas, pues compra la típica latita de 120 gramos totales, 80 gramos netos, y esa es la que vas a utilizar para entregar tu alimento, porque es abierta al momento. Claro, no olvidemos, laven la lata, desinfectenla, pero sí, es la porción que tú vas a entregar, va a ser al momento y es para consumo inmediato, entonces no hay maldad, no hay peligro. Hasta cierto grado estás llevando todo de manera segura y no por eso el hecho de que no esté a 7 grados te va a afectar. ¿No? Esa es una. Dos, que no les entre la histeria, porque luego de repente dicen, ya sé, saco todo mi atún y lo pongo en cámara de refrigeración para que al día siguiente esté frío. Mira, sí, pero Yo creo que es operativamente más riesgoso, siéndote relajo. honesta. Y además sí, porque además le estamos incrementando pasos al alimento. Entonces, no, tranquilos. Solo demuestren que su producto pues es del momento, ¿no? Es como tus vegetales. La verdura que tú vas a sacar en tu barra de ensaladas, pues ya la lavaste, la desinfectaste y la fileteaste al momento. No va a dar frío, no va a estar fría. Ujú. Ahí también tenemos que ser bastante honestos y objetivos. Si yo lo hiciera y luego la refrigerara, pues pierdo tiempo de frescura. Yo Ujú, saco un vegetal fresco, se ujú, debe de vender fresco, entonces no va a estar frío, va a estar a temperatura ambiente y va a empezar apenas a bajar temperatura, en el mejor de los casos. Entonces,
visualicémoslo así. Pero como comentas, si voy a dar cubos de queso panela, si voy a poner en mi ensalada que va fría, tenders de pollo o filetitos o pollito o pechuga frita, pero ya troceadita, tiene que ir fría. Eso sí, tiene que estar forzosamente frío, ¿no? Pero bueno, Claro. es todo un tema, yo estoy de acuerdo contigo, la parte de temperaturas y la parte de servicio son temas que solitos requieren su episodio. Pero por el momento ya llevamos apenas chancros. No, hoy sí vamos a dejar el tema aquí. 7:03, Creímos, sí. fuimos muy Aquí no le vamos a ilusos parar, ¿eh? pensando que íbamos a Sí, no, o acabar sea, la sección 7 hoy. sí, sí, mira, es lo bonito, mira, es una sección muy pequeña, pero por más que nos esforcemos, tiene demasiada carnita. Nos hacen falta bastantes requisitos de este capítulo y los vamos a ir tratando en su momento, ¿sale? Con esto queda reabierto nuestra serie Norma 251. Bien, pero vamos a Justamente. darle conclusión, ¿te parece? Sí, vamos a concluir ahora sí con respecto a hasta a este capítulo. Es interesante que tengamos en cuenta, obviamente, que existen existen las segregaciones o los diferentes alcances dentro de la norma, que nosotros conozcamos claramente qué es lo que nos corresponde cumplir a nosotros que estamos en el servicio de alimentos y también sabernos dentro del servicio de alimentos, porque va a haber momentos en los que podamos decir, oye, yo no sé en qué alcance estoy, si estoy en servicio, estoy en producción. Hablaremos en algún momento de centros de producción que le surten al servicio de alimentos, pero como tal no son una fábrica, ¿eh? O sea, no es una fábrica per se, pero se dedican al surtimiento de restaurantes. Que un día hablaremos de comisariatos, que ya tendría que ir más enfocado al cumplimiento o la sección 6 de esta norma. Entonces, a veces nos queda esa duda, esa inquietud de saber en dónde quepo ¿Dónde yo. anda? Para los que estamos en servicio de alimentos, pues es muy claro, nos aplica el punto 5 y el punto 7, eso es súper claro. Y por otro lado, de los pocos puntos que tocamos, importante, el sabernos las temperaturas a las cuales tenemos que estarnos manejando, pero también considerar la capacidad que tengo yo dentro de mis instalaciones. ¿A qué me refiero? Que tenga el equipo, que tenga condiciones para hacerlo. Si no tengo un equipo más sofisticado, ¿qué opciones existen para lograr esas temperaturas? O sea, tener todos esos herramientas o todas esas, o la habilidad, creo yo, también pudiera ser una opción, el tener la habilidad hasta para diseñar esa posible opción de control de temperatura. Y de lo último que hablábamos, ser bien conscientes de que no podemos estar oscilando de una temperatura a otra. No porque ya les decía, o sea, el tema es que estamos aumentando o creciendo o reproduciendo microorganismos y otra vez los vuelvo a dormir y luego otra vez los despierto y los vuelvo a reproducir y así me la paso hasta llegar a un punto tal en la cual la carga de microorganismos que ahora sí esté presente en ese alimento, ahora sí va a enfermar a alguien. Por eso no me puedo estar jugando entre estar oscilando entre las temperaturas, aunque estamos trabajando dentro de temperaturas seguras marcadas por la norma 4 y 7 grados, bueno, hay que tener muy claro cómo es el comportamiento de los microorganismos para que yo también pueda entender qué voy a hacer con el alimento. Porque aquí también es un tema de hablar acerca de, no se trata de tomar decisiones radicales y querer tirar toda la basura. Eso no es la opción. Lo que buscamos es que tengan herramientas para actuar de manera preventiva y no lleguen a la situación de tener que actuar en corrección, ¿ok? Sabemos que la operación nunca es el mundo ideal, nunca es perfecta y obviamente se van a presentar situaciones en las cuales ustedes deben de tener el conocimiento suficiente para tomar correcciones, ejecutar correcciones y tener que implantar acciones correctivas. Esa es una realidad. Pero el objetivo es que tengan armado todo este protocolo de requisitos que marca 251 para que trabajen de manera preventiva y no estén en la varita jugándosela todo el tiempo al de, ay, Diosito, voy a enfermar a alguien o no, ¿no? Va mucho por ahí. Esa es mi conclusión, Juanito. Yo creo que ya la conclusión más general será cuando acabemos el punto 7.
Pues sí, pero déjame algo. Ay, perdóname, te dejé el agua. ¿Verdad? Te dejaste el agua. No, no, aquí sí hay que, mira, nada más quiero mencionar dos cositas. La primera de ellas es, el mismo alimento nos va a empezar a dar pistas de que ya no lo debes estar manipulando tanto. Digo, no todos los alimentos lo hacen, ¿eh? Algunos sí se mantienen, digamos, aparentemente en buen estado y tú te puedes confiar por sus signos organolépticos, pero hay algunos que sí ya te van diciendo, oye, ya no sirvo, ya deséchame, ya Ya no estoy sirvo. cansado, jefe. Sí hay alimentos que sí lo hacen, ¿eh? Entonces, pues si ya hasta el mismo alimento te lo está indicando, caray, toma en cuenta eso. Siguiente punto. Bueno, no va a ser dos, van a ser tres. El segundo, es muy importante el control de la temperatura y por ello también es importante saber usar mis equipos y darles mantenimiento, que esto también viene mencionado en la norma. Para que tu equipo te dé el servicio que requieres, Ujú. manténlo limpio y dale su checadita, que le den mantenimiento porque generalmente un refrigerador empieza a fallar y no me empieza a proteger el alimento, entonces dices, chin, ya no sirve. Es tan simple como una revisión al compresor, a ese como radiador, a darle una limpieza, pero que un técnico le deba de dar, no el empleado de cocina, y de repente, ¡pum!, empieza a trabajar otra vez muy bien. Entonces, cuiden sus equipos para que trabajen bien. Y número tres, no solamente debemos enfatizar en el hecho del peligro de enfermar a alguien por el propio peligro en sí. Recuerden que estamos describiendo, y esto más bien sería conclusión si es que algún día la terminamos toda. El propósito de hablar de esta norma es hablar de una regulación mexicana obligatoria, mandatoria, y que el incumplir con este tipo de requisitos se va a interpretar a nivel legal como un delito, ¿no? Puede ser una infracción, puede ser un delito. Entonces, tratemos de no verlo como algo pequeño, como algo ordinario o simple, es una realidad. Si la norma 251 existe, existe porque es de carácter obligado el seguirla y debemos demostrar que estamos cumpliendo con ella porque de otra manera vamos a tener problemas con la autoridad. Bien, y esa sería mi conclusión del día de hoy. Ok, perfectísimo. No, pues creo que nos resultó un episodio bastante, ¿Largo? no, bastante interesante. La verdad es que estos temas a mí de repente uno pensaría que no hay mucho de qué hablar, pero la verdad es que cada Es que siempre ha requisito sido sí te así, puedes ¿eh? extender muchísimo, porque creo que también Siempre. tiene mucho que ver con lo que hemos visto en el mercado, o bueno, lo que hemos visto trabajando. Ajá, Y de repente uno pensaría que cosas muy lógicas resultaría que no habría errores, ¿no? Pero la realidad es que a veces sí se presentan esas situaciones. Yo lo que sí les diría es que también tengan ese pensamiento crítico, no todo ni es blanco ni es negro, o sea, hay situaciones que se tienen que ver con esos tonos grises, obviamente siempre con enfoque basado en riesgo. Esto es sumamente importante, porque si no también metemos en complicaciones a la operación y no se trata de eso. Se trata más bien de que todos nos adaptemos y trabajemos de manera adecuada para evitar que se contamine un alimento. Pero a veces si somos tan cerrados, si somos tan cuadrados, si son porque así yo lo digo, pero ¿en qué se centra? O sea, sí veámoslo con el sentido de, en realidad me está generando un daño, qué tan peligroso es lo que se está provocando, podemos enfermar a alguien, ¿ok? Obviamente también nunca salirnos de los requisitos de la norma. Eso también es sumamente importante. Lo que marca la norma, digamos que ese es el es. límite, es la frontera de la cual no puedo pasar. Pero si se dan cuenta, la norma tampoco te dice los cómo, ¿eh? O sea, ustedes pueden ser tan creativos para Sí, generar esos cómo como quieran. nomás El no se pasen tema de creativos, ¿eh? el tema es que obviamente tengamos soluciones prácticas, no nos creemos más problemas tratando de resolver el hilo negro, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, Y bueno, pues muy bien, vamos a dar término a este episodio. Nosotros esperamos que puedan seguir con nosotros. Los invito a suscribirse a nuestro canal. Estamos en Hasta la Cocina en YouTube. Bueno, si nos estás escuchando es porque estás en el canal. Este,
Dale suscribir, dale campanita, compárteselo a la gente que creas que puede interesarle este tema. Agradecemos sus comentarios, hemos leído todos y cada uno de ellos. Hay comentarios que creo que a veces sí están siendo muy duros con nosotros en el sentido de no tan técnico. Yo les pediría es que más bien nos enfoquemos en situaciones técnicas, nos enfoquemos en situaciones o dudas profesionales, pero no tanto que tengan que ver con nosotros, ¿no? La otra es, estamos también en Facebook, estamos en Hablemos de Inocuidad. Y estamos en Spotify, eso no lo olviden. Sabemos que muchos también nos escuchan por allá, porque es a veces mucho más fácil el estar escuchando y no estar viendo. Pues los invitamos a que también nos sigan, le den ahí me gusta o suscribir o seguir, me parece que seguir en Spotify. Y Exacto. pues sería todo, chicos. Muchas gracias por todo. Juanita, no sé si quieres agregar algo más o nos vamos. Nada más, Perfecto. despedirnos. Pues nos vamos. Bye. Síguenos en redes sociales. Ya no he subido nada a TikTok, pero prometo subir.